Saludos a todos, hermanos y hermanas que se conectan en esta hora. Si por primera vez nos visitas, bienvenido seas. Que Dios te bendiga grandemente y que esta clase sea de bendición para tu vida y para tu familia. Le habla a su hermana en la fe, Sonia Minerva Pérez, para la clase, compartir la clase para este día de hoy, sábado 21 de noviembre del año 2020. Comenzamos con una oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias porque estás en medio nuestro, Señor, porque sentimos tu presencia. Te pedimos, oh Dios, que podamos aprender los unos con los otros, escudriñando tu palabra, Señor, tu evangelio, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos dándote gracias por cada hermano que se conecta en esta hora y porque podemos estar disponibles para ti, Señor, para poner nuestros talentos a tu servicio. Gracias te damos, Padre. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy vamos a estar hablando un tema hermoso, conociendo a Dios. Dios nos conoce, pero nosotros también queremos conocer a Dios. Y la idea central para este estudio bíblico de hoy se titula Nuestra relación con Dios se fortalece al conocerlo más por su palabra. Así es como aprendemos a amar y a conocer a Dios. Y comienzo diciéndole más o menos así. De acuerdo con los estimados más precisos, el cerebro humano es capaz de guardar y retener mucha, pero mucha información. Desde el momento que despertamos en la mañana hasta por la noche, estamos siendo bombardeados con información. Algunas ciertas, otras no. Otras con posibilidades de convertirse en ciertas. Esta información la recibimos constantemente y trata de modificar nuestra manera de pensar, nuestra opinión, nuestros hábitos, en fin, nuestra manera de vivir. Con tanta información a nuestro alcance, es muy fácil perderse. Por eso hay que separar un tiempo especial y específico para oír la voz de Dios por medio de su palabra. Y solo lo logramos a través de la lectura de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando en el Salmo 119. El Salmo 119 es el más largo de los salmos. Tiene 176 versículos. Este salmo está escrito en forma de acróstico, similar a los salmos 111 y 112, y está dividido en 22 secciones. Cada sección comienza con una letra del alfabeto hebreo. Este salmo es la oración del salmista pidiendo a Dios que lo mantenga fiel a su ley como base para la bendición de su vida. Así que ese es el salmo que vamos a estar leyendo hoy. Te invitamos, hermano y hermana, que estás conmigo, a que busques tu Biblia y me acompañes en la lectura, en las 3 lecturas que vamos a tener en el Salmo 119. Así es que en lo que buscas tu Biblia, comenzamos diciéndote los versos que vamos a estar leyendo. La primera lectura se encuentra en el Salmo 119, los versos 17 y 18. Y dice así la palabra del Señor. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Esto es palabra del Señor. El salmista escribe este salmo, el más largo de todos, para enfatizar la importancia de la ley en la vida del pueblo hebreo. Los primeros versículos ofrecen una bienaventuranza a los que guardan la ley y animan al lector para que tome la ley para sí mismo, desde su juventud, asegurando que así le irá bien en su vida. Como hemos notado, este salmo comienza de una manera positiva, pero en esta estrofa cambia a un tono amenazante. Ahora el salmista parece quejarse de Dios ante las circunstancias que lo rodean. Él ha sido fiel y ha guardado la ley. No obstante, se encuentra en circunstancias contrarias a su bienestar. Se encuentra desesperado. El salmista pide: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Y tiene todo el derecho de pedir auxilio, pues no es como sus antepasados. Sus antepasados olvidaron la ley de Jehová, pero él desea guardar su palabra. El salmista enfatiza la relación que tiene con Dios al decir tu siervo, recordándole a Dios que hay un pacto entre ellos. Por lo tanto, puede esperar que Dios lo guarde en la vida. Él le ruega a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En circunstancias, cuando pasamos por alguna prueba, tendemos a olvidarnos de la palabra de Dios. Pero en otros casos, tratamos con más fervor y con más intensidad de recordarla, de vivirla, de leerla. El salmista quiere ver las maravillas de la ley en acción. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo debemos interpretar este anhelo de mirar las maravillas de la palabra? En el contexto cristiano, podemos afirmar que Dios no cambia nunca, nunca. Su palabra sigue siendo maravillosa, firme y real. Fíjense, como hablando a sus discípulos, Jesús les dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me van a ver. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Solo el que tiene vida en Cristo, hermano y hermana, puede ver la realidad del Evangelio. Fíjense cómo Tomás había olvidado esta lección y Jesús le recordó: bienaventurados los que no han visto y han creído. Encontramos en Juan, capítulo 20, el verso 29. En el contexto del salmista, su fe no depende de ver la ley en acción, pero no puede negar que su esperanza es verse reivindicado ante sus enemigos. Para el cristiano, para nosotros, ese anhelo y esa esperanza ya han sido satisfechos con la muerte y resurrección de Jesús, la maravilla más gloriosa de la eternidad. Hermanos, crecemos espiritualmente a medida que encontramos a Dios en su palabra.
Sé que tienes tu Biblia contigo, así que pasamos a nuestra segunda lectura. Seguimos en el Salmo 119, los versos del 19 al 22. Dice así la palabra del Señor. Forastero soy en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Esto es palabra del Señor. El salmista continúa elaborando un aspecto importante de su experiencia, pues dice, forastero soy yo en la tierra. Él se siente como extranjero en el mundo, como uno que no pertenece allí, sin derechos en la sociedad, donde mora y siente un aislamiento completo. La razón por su sentir no es expresada, pero podemos imaginar que es por la separación que él siente al vivir en un mundo de injusticia y de infidelidad. Ante una situación moralmente oscura, el salmista pide, no encubras de mí tus mandamientos. Pero aunque él lo pide, Dios no está obligado a tener que responder al instante. La verdad es que Dios a veces se demora. El tiempo de Dios es eterno, hermanos. A veces la respuesta de Dios es el silencio que no entendemos. Ese silencio a veces nos traiciona y no lo podemos entender. En su necesidad el salmista confiesa, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Aquí el salmista no es refrescado por la palabra, sino quebrantado en su alma y su ser por su deseo de la ley. Mientras él espera en Dios, regresa a la historia triste de su pueblo. En su espera, regresa a tiempos anteriores y recuerda, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Creemos que él pensaba en la nación de Israel que fue conquistada por Asiria y en Judá que cayó ante Babilonia. O quizás en Samaria y el reino del norte la causa de su caída. O tal vez en todas las cosas que el pueblo hizo en contra de las leyes de Dios, que causaron la ira de Jehová y se manifestó en contra del pueblo. El punto es que el salmista está consciente de los soberbios, los malditos que se desviaron de los mandamientos, abandonando el pacto y asegurando su castigo. El salmista no quiere ser contado entre los soberbios del ayer y pide piedad a Jehová. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios yo he guardado. Los malditos desprecian los testimonios de Dios, pero Él ha guardado la ley. Nos referimos al salmista, indicando que no solo la guarda cuando le conviene, sino
que el salmista está confiado en su conocimiento de la palabra y en la misericordia eterna de Dios. Qué hermoso cuando nos podemos sentir de esa forma, hermanos. Nuestra tercera lectura, que sabemos me vas a acompañar en ella, en el Salmo 119, en los versos 23 y 24, dice así: Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo medita en sus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén y amén. El salmista, así como todo creyente, medita en la palabra del Señor. El salmista, después de repasar los testimonios de Dios, ya bien sea los mandatos, mandamientos, estatutos, palabras, juicios y ordenanzas, nombra la ocasión específica que ha causado su queja. En este contexto, el salmista puede tener en mente las naciones paganas que se apoderaron de la tierra prometida después del exilio y la deportación. Durante esos años, Israel estuvo bajo el control de dos imperios, los caldeos y los medopersas, durante el tiempo cuando se cree que el Salmo 119 fue escrito. Este salmista refleja la misma queja que los príncipes, los potentes de las naciones, conspiran contra el justo, que es el que confía en Dios. Añade, el ataque de los príncipes injustos mantiene su fidelidad y confiesa, mas tu siervo medita en tus estatutos, declarándose a sí mismo como seguidor de la ley. En vez de confiar en Dios durante los tiempos de crisis, que mucho nos pasa esto, hermanos. Esto le pasaba también al pueblo de Israel y de Judá. Vemos que la inestabilidad política a su alrededor causó que el pueblo de Dios entrara en alianzas con las naciones vecinas y paganas, alianzas que resultaron en el fracaso de los pueblos. Esto nos sucede cuando nos apartamos del Señor y creemos en cosas que no son de Dios. Hermano y hermana que me escuchas, el salmista reconoce la historia y no piensa repetir el mismo pecado. Aunque el paganismo esté en control por el momento, él meditará siempre en los estatutos de Dios. Fíjense, hermanos y hermanas, que el salmista ha aprendido la lección amarga del precio que el pueblo de Dios pagó por olvidarse de la ley. Es verdaderamente sorprendente que no fue hasta que perdieron el templo y fueron deportados a Babilonia que los judíos comprendieron la importancia de la ley. El salmista refleja este mismo descubrimiento sobre la importancia de la ley y confiesa: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Miren que aunque se encuentra atribulado, los testimonios de Dios son una delicia para él. Son la firmeza en Dios.
son la esperanza y son la promesa cumplida. Estos versículos tienen indicaciones mesiánicas. Fíjense que la noche que Jesús fue traicionado, fue llevado ante un grupo de rabinos relacionados con los antepasados considerados príncipes entre el pueblo de Israel. Por la mañana Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilato. Podemos ver judíos y gentiles y príncipes sentados todos juntos y hablando contra el ungido de Dios. Pero ante la prueba, cuando todos lo abandonaron, Jesús meditaba en los estatutos de su Padre Celestial, los cuales eran su delicia, su seguridad y sus consejeros. Hermano y hermana, esto nos lleva a concluir que cuando conocemos la palabra de Dios, su palabra nos ayuda a ver el punto de vista divino y todo lo vemos con el lente de la misericordia de nuestro Señor y Salvador. Hermano y hermana, concluyendo en esta clase de hoy, como parte y conclusión de este estudio bíblico, te comparto 3 puntos claves para nuestra vida de estudio de la palabra. Número 1. Enumera y haz una lista de las maneras en que Dios te ha ayudado a ti y me ha ayudado a mí a tener prácticamente la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. 2. Decide y toma un tiempo para leer la Biblia, prestando atención a las partes difíciles, buscando respuestas y despejando las dudas sobre su significado. Número 3. Ofrece adoración bíblica. Escoge un texto conocido de la Biblia y adora a Dios por lo que Él revela de sí mismo en cada texto. Elabora tu propia opinión al respecto y adora a Dios en espíritu y en verdad en todo momento. Todos hemos tenido encuentros con algún amigo que hace tiempo que no hemos visto. Al ver a ese amigo nos alegramos, sentimos gozo y comenzamos a refrescar esa amistad que nos ha unido o nos unió en algún momento. Pues yo te invito, hermano, Dios nos invita en esta hora a que hagamos lo mismo. Eso puede suceder con la palabra de Dios. Hazlo a diario y verás el cambio en tu vida. Verás cómo el Señor refresca tu vida cada día. Dios quiere que nuestro encuentro con Él en su palabra sea un encuentro valioso, alegre, de fe y de esperanza. Así nos mantendremos en comunión con Él y su plan de vida para cada uno de nosotros. Gracias por haber compartido esta escuela bíblica. Recuerda que eres importante para Dios y también para nosotros en la Iglesia Presbiteriana San Pablo en Santiago Iglesias. Te invitamos a que si necesitas oración o necesitas conversar para aliviar tu situación, puedes llamarnos al 939-775-5239. Uno de nuestros hermanos o hermanas estará disponible para escucharte y orar contigo todos los días de 1 a 5 de la tarde.
Gracias por tu participación, por compartir nuestra escuela bíblica. Recibe un abrazo de nuestra congregación y de nuestro pastor reverendo Carlos Irizarry Sánchez. Nos despedimos dando gracias a Dios, enviándote bendiciones y diciéndote hasta la próxima semana en nuestro próximo encuentro de escuela bíblica. Que Dios te bendiga poderosamente y que tengas un buen día. Amén.